Dicen que la familia es tu red de seguridad, los que te apoyan cuando el mundo se derrumba. Pero mientras yo yacía en la UCI, luchando por cada bocanada de aire, los míos tomaban cócteles bajo un sol abrasador, riendo en fotos de Instagram con leyendas como «por fin libres». Y en esa oscuridad, algo dentro de mí cambió. Me llamo Kelsey Hart. He sobrevivido al cáncer, a una ruptura sentimental y a toda una vida cargando con el peso de los demás. Pero esto era una traición que no podía perdonar. Así que planeé mi venganza con la misma determinación con la que había luchado por cada respiro. Asegúrate de darle al botón de suscribirse, porque ¿qué pasó después? Digamos que nunca se lo esperaban. Y te prometo que querrás saber hasta el último detalle. Nunca pensé que llegaría a esto, atrapada en una cama, con tubos brotando de cada vena como un ramo grotesco, el pitido rítmico de las máquinas como única música. El olor a antiséptico y metal frío impregnaba el aire, convirtiendo cada respiración en una batalla. Se suponía que solo era una revisión, una opresión en el pecho, una tos persistente, la sugerencia cautelosa del médico de que me hiciera algunas pruebas. Pero las pruebas se convirtieron en más pruebas, luego en un torbellino de manos y batas blancas, y de repente me encontré en la UCI, con todos los monitores gritando como si mi corazón hubiera declarado una rebelión abierta. Recuerdo las luces del techo, duras e implacables, reflejándose en la fría barandilla metálica de la cama. Recuerdo la placa con el nombre de la enfermera, Mara, porque era la única que me miraba a los ojos. Intenté hablar, pedir que llamaran a mi familia. Ella puso una mano temblorosa en mi frente y me susurró. No están aquí, cariño. Dijeron que están fuera. Fuera. La palabra resonó en mi cabeza como un tornillo suelto. Fuera. Al principio no lo entendí. ¿Fuera? ¿Dónde? ¿Por qué? Mi mente luchaba por procesar lo que mi cuerpo era demasiado débil para combatir. Cada respiración era como una cuchilla que me atravesaba los pulmones. Abrí la boca en un grito silencioso, pero las palabras fueron tragadas por el silbido del oxígeno. Entraba y salía del estado de conciencia. Los sueños se mezclaban con la realidad. Veía el rostro de mi madre, una sonrisa cuidadosamente esbozada que nunca llegaba a sus ojos. La risa de mi hermana, siempre demasiado brillante, demasiado aguda, como un cristal que podía cortarte si no tenías cuidado. Los encogimientos de hombros de mi hermano, los que hacía cuando no quería involucrarse. Me desperté con el sonido de una risa. No en la habitación, sino en el pequeño altavoz del teléfono que estaba en la mesita de noche. Mara lo había dejado para mí, pensando que me reconfortaría. En cambio, era un portal a un mundo diferente, un mundo en el que mi familia había recogido sus toallas de playa y el protector solar, me había dejado en una habitación estéril con un tubo en la garganta y se había ido al paraíso. La publicación de Instagram me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi hermana con un bikini de neón, su brazo bronceado alrededor de un novio sin rostro, su pie de foto era una puñalada. Por fin libre. Días de playa para siempre. Los me gusta aumentaban por segundos. El comentario de mi madre debajo decía: Estás increíble. Estoy muy orgullosa de ti. Orgullosa. Me quedé mirando esa palabra hasta que se me nubló la vista. ¿Orgullosa de qué? ¿Orgullosa de dejarme atrás, luchando por respirar, mientras ellos bailaban en la arena? Mi pecho se convulsionó de dolor y, por un momento, pensé que las máquinas se detendrían. Pero el dolor se convirtió en algo más, algo oscuro y duro. En las horas siguientes, cada pitido del monitor parecía hacer eco de una pregunta. ¿Qué vas a hacer al respecto? Estaba atrapada en mi propio cuerpo, una prisionera sin voz, sin fuerzas. Pero mi mente se agudizó como una navaja. Pensé en todas las veces que había estado ahí para ellos. Las llamadas telefónicas a altas horas de la noche, el dinero prestado y nunca devuelto, los silenciosos gestos de aprobación cuando necesitaban que los respaldara. Pensé en las navidades que había pasado solo porque ellos estaban demasiado ocupados. Los cumpleaños olvidados, las visitas al hospital a las que no acudí. Todas las excusas. Todas las mentiras. Mara entró una vez, vio la mirada en mis ojos y dudó. Se inclinó hacia mí, con el rostro arrugado por la preocupación. Tienes que descansar,
me susurró. Deja que las máquinas hagan su trabajo. Pero las máquinas no podían arreglar lo que estaba roto. Cuando se marchó, me quedé mirando al techo, siguiendo las grietas del yeso como si fueran cicatrices de batalla. Fue entonces cuando me hice una promesa. Si salía vivo de allí, y lo haría, me aseguraría de que se arrepintieran de cada cóctel, de cada quemadura solar, de cada minuto que pasaron riéndose mientras yo me moría. El sueño llegaba en fragmentos. Soñaba con ellos en la playa, bailando entre las olas, sus risas mezclándose con el romper del mar. Los veía bebiendo de cocos, ajenos a los tubos y cables que me mantenían con vida. Y en el sueño, me levantaba de la cama del hospital, arrancaba los tubos de oxígeno de mis brazos y caminaba directamente hacia el océano, dejando un rastro de sangre en la arena. Pero cuando despertaba, seguía en esa cama, con el silbido del oxígeno y el pitido incesante recordándome mi realidad. Tenía la boca seca, la garganta irritada, pero mi mente estaba viva, más viva que en años. Había pasado toda mi vida cuidando de ellos, poniendo excusas, creyendo que la familia significaba sacrificio. Pero ahora, mientras el sol salía por la pequeña ventana de mi habitación, pintando el cielo con tonos de traición, me di cuenta de que a veces la familia es la primera en echarte a los lobos. Pensé en todas las veces que me habían sonreído mientras me clavaban el puñal. Todas las veces que me habían dicho, solo queremos lo mejor para ti, cuando lo que realmente querían decir era, solo queremos lo mejor para nosotros. Pensé en todas las noches que me había quedado despierta preocupándome por ellos, preguntándome si habrían llegado bien a casa, solo para descubrir que no habían pensado en mí en absoluto. Mara entró con una pequeña sonrisa y una carpeta. Tus constantes están mejorando, dijo en voz baja, con mirada amable. Creemos que vas a salir adelante. La miré a los ojos, con voz ronca y desafiante. Bien, susurré. Porque tengo trabajo que hacer. Y en ese momento, dejé de ser la víctima. Dejé de ser la chica que yacía indefensa en una cama de hospital. Era una superviviente, forjada en la traición y el dolor, y estaba lista para demostrarles todo lo que había aprendido. Creían que podían dejarme atrás, pero yo era más fuerte de lo que ellos creían. Y cuando me levantara, lo haría con una furia que ni siquiera el sol podría igualar. Me desperté con el zumbido rítmico de las máquinas, mi cuerpo era un títere involuntario, unido por tubos de plástico y cinta adhesiva estéril. La luz del exterior había pasado del resplandor esperanzador del amanecer, al resplandor implacable de media mañana. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente, horas, días, el tiempo se había convertido en una niebla informe. Pero una cosa estaba clara. El dolor seguía ahí, un recordatorio constante de que estaba viva y sola. Giré la cabeza lentamente, sintiendo el tirón rígido de las vías intravenosas. Las paredes de la habitación de la UCI eran de un color beige apagado, el color de la resignación. Una bandeja de comida a medio comer estaba intacta sobre una mesita, el puré de patatas se había cuajado como un frío arrepentimiento. En un rincón, el monitor emitía un pitido constante y burlón, un latido que tenía que compartir con una máquina. Fue entonces cuando vi a la enfermera, Mara, entrando en la habitación. Llevaba una carpeta y tenía la misma sonrisa cautelosa que desde la noche en que me dijo que mi familia se había ido. La observé con los ojos entrecerrados, como un soldado que vigila un movimiento desconocido en la distancia. Buenos días, dijo en voz baja, como si temiera despertarme del todo. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo me encontraba? Era una pregunta demasiado grande para responder. Tenía la boca seca y la garganta irritada por el respirador, pero, aunque hubiera podido hablar con claridad, no habría sabido por dónde empezar. Así que me limité a mirarla, dejando que el silencio respondiera. Mi cuerpo estaba débil, mis manos temblaban incluso cuando intentaba apretarlas en puños. Me concentré en las pequeñas victorias, el aire que llenaba mis pulmones, el pitido constante de la máquina que aún no se había apagado. Cada respiración era una promesa que me hacía a mí mismo. Sería más fuerte. Me levantaría. Y cuando lo hiciera, desearían no haberme abandonado. Mara terminó sus comprobaciones y se dispuso a marcharse. En la puerta, se detuvo, con su silueta enmarcada por la dura luz fluorescente. Si necesitas algo,
lo que sea, solo tienes que pulsar el botón. Estaré aquí, dijo. El día transcurrió en una neblina de dolor y semisueño. Las enfermeras iban y venían. Las máquinas pitaban y zumbaban. Yo vagaba entre recuerdos y pesadillas. Entre la voz de mi madre diciéndome que tuviera paciencia y la risa de mi hermana resonando en mis oídos como una burla. La mañana llegó como una acusación. El sol brillaba demasiado, era demasiado alegre para un mundo que me había dejado caer entre las grietas. El silbido rítmico del tubo de oxígeno a mi lado me parecía un salvavidas y una correa. Cada respiración me recordaba que seguía aquí, atada a esta cama, esperando una señal de que a alguno de ellos le importaba un comino. La voz de Mara fue el primer sonido que atravesó la niebla. «Buenos días», dijo en voz baja, con un tono demasiado amable, demasiado ensayado. Podía oír la lástima en su voz. Pensaba que necesitaba su amabilidad, su lástima, sus palabras cuidadosamente medidas. Lo que realmente necesitaba era la verdad. La verdad y un fuego que pudiera encender bajo cada recuerdo que me ataba a ellos. Me ajustó las almohadas y comprobó los tubos que me salían de los brazos. La observé con los ojos muy abiertos, memorizando cada movimiento, cada suspiro. Cuando terminó, me dedicó una pequeña sonrisa esperanzada, de esas que se le dan a un niño que no tiene ni idea de que el mundo está a punto de tragárselo por completo. «Volverán pronto», dijo. «Tu hermana envió un mensaje anoche. Tienen algunos problemas con los vuelos». Noté que no se lo creía. Desvió la mirada demasiado rápido. Pero lo dijo de todos modos, como si el deber de una enfermera fuera suavizar las grietas que había dejado la verdad. No respondí. Mi voz sonaba demasiado débil, demasiado frágil, y me negué a usarla para mentir. En lugar de eso, giré la cabeza y dejé que mi mirada se posara en la pared frente a mí, un lienzo insípido, de color blanquecino, donde las sombras jugaban como fantasmas. Cada respiración era un eco de traición. Podía sentir su forma, fría y dura, alojada en lo más profundo de mi pecho. Las imágenes de sus publicaciones de vacaciones pasaban por mi mente como una película en bucle. Mi hermana con su bikini de neón, el pelo enredado por el aire salado. Mi madre con su sombrero de ala ancha, una copa en la mano, su risa congelada en una eternidad digital. Mi hermano con el brazo alrededor de una desconocida, sonriendo como si le hubiera tocado la lotería. Cada pie de foto era una bofetada en la cara. Por fin libres. Viviendo nuestras mejores vidas. La familia es lo primero. La hipocresía me quemaba la garganta. La familia es lo primero. Las palabras resonaban en mi cabeza como una maldición. Pensé en todas las veces que había contestado el teléfono cuando me llamaban, sin importar la hora. Todas las veces que les había sacado de apuros sin hacer preguntas. Todas las veces que había dejado de lado mis propias necesidades para ser lo que ellos necesitaban, siempre la persona con la que podían contar, siempre la última. Recordé cuando papá estaba muriendo, cómo me senté a su lado durante semanas, dándole trocitos de hielo, leyéndole la sección de deportes que tanto le gustaba, mientras ellos se limitaban a aparecer cada pocos días, lo justo para cumplir con el trámite. Incluso entonces, me dije a mí misma que era suficiente. Que estaba bien. Que no debía esperar más. Pero esto era diferente. Esto era ellos eligiéndose a sí mismos. Ellos me abandonaban cuando más los necesitaba. Y algo dentro de mí, algo frágil que se había roto 1000 veces, finalmente se hizo añicos. La enfermera se marchó, y el clic de la puerta al cerrarse sonó como el martillo de un juez. El silencio se apoderó de la habitación, pesado y definitivo. Me quedé allí tumbado, mirando al techo, sintiendo cada respiración en mi pecho, sintiendo cada latido de mi corazón como una pregunta sin respuesta. ¿Por qué siempre era yo el que se quedaba atrás? ¿Por qué siempre era yo la última en ser tenida en cuenta? El zumbido de mi teléfono contra la mesita me obligó a abrir los ojos. Otra notificación de mi hermana. Otra foto sonriente en el paraíso. Otra bofetada en la cara. Hola, hermana. ¿Te puedes creer las vistas desde aquí? Puede que nos quedemos unos días más, todo es perfecto.
Me quedé mirando esa palabra hasta que las letras se difuminaron. Imaginaba sus piernas bronceadas estiradas en una tumbona, con el sol proyectando su brillo dorado sobre su piel. Casi podía oler el mar en su pelo, sentir la arena entre sus dedos. Ella estaba viviendo su mejor vida y yo la peor. Pensé en todas las veces que la había dejado escapar. Los cumpleaños perdidos, las promesas incumplidas, la forma en que siempre encontraba la manera de hacer que sus decisiones parecieran razonables. Ya sabes cómo es, me decía ella riendo, restándole importancia a mi decepción como si fuera un pelo suelto en su hombro. La vida es muy ajetreada. Y yo asentía, me tragaba el dolor y me decía a mí mismo que estaba siendo demasiado sensible. Pero esta vez, el dolor no se desvaneció. Se grabó en mis huesos. No fue un pinchazo momentáneo, sino una cicatriz permanente. Y decidí que ya estaba harto de ser el último en la lista. Algo cambió dentro de mí. Una claridad fría, como hielo en mi sangre. No podía controlar lo que habían hecho. No podía reescribir el pasado. Pero podía controlar lo que vendría después. Podía decidir qué tipo de persona sería cuando saliera de esa cama. Podía decidir cómo terminaría esta historia. Y mientras yacía allí, débil pero viva, me hice una promesa. Se arrepentirían de haberme abandonado. Todos y cada uno de ellos. El sueño me había abandonado cuando el sol comenzó a ponerse, convirtiendo la habitación del hospital en una caverna de sombras y bordes afilados. Las máquinas parpadeaban como testigos silenciosos de mi transformación, y el oxígeno silbaba a mi alrededor como si supiera que estaba tramando algo. Giré la cabeza lentamente, probando mis músculos, sintiendo la rigidez que me provocaban los días de estar allí tumbado, indefenso y traicionado. Pero incluso el más mínimo movimiento me recordaba que mi cuerpo empezaba a obedecerme de nuevo, que mi fuerza de voluntad no había muerto en aquella cama. Oí el arrastrar de unos zapatos en el pasillo antes de verla. Mara apareció en la puerta, con una carpeta en la mano y el rostro marcado por el cansancio y la preocupación. Sus ojos brillaban con algo que no sabía definir, quizás simpatía o lástima, pero cada vez que me miraba así sentía como un golpe. No quería su lástima. Quería su honestidad. Acercó una silla y se sentó, trazando con los dedos el borde de mi historial. ¿Cómo nos encontramos hoy?, preguntó con una voz tan suave que se perdía entre el zumbido de las máquinas. Abrí la boca, luchando por el aire que antes daba por sentado. Más fuerte, dije con voz ronca. La palabra sonaba extraña en mi lengua, pero era la adecuada. Estaba más fuerte, lo suficientemente fuerte como para ver por fin las cosas tal y como eran, no como yo quería que fueran. Ella me dedicó una pequeña sonrisa cansada. Eso está bien, estábamos preocupados por ti. El médico dice que has hecho progresos notables. Hizo una pausa, como si sopesara sus siguientes palabras. Tu familia. No, dije con voz ronca, endureciéndola al pronunciar esa única palabra. La amargura amenazaba con ahogarme, pero me negué a dejar que se notara. Todavía no. Mara asintió con los ojos ensombrecidos y pasó una página de su portapapeles, fingiendo revisar mi historial. No han vuelto a llamar. Dijo finalmente, con un hilo de voz. Lo siento. Tragué saliva con dificultad, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros como una herida que se negaba a sanar. Me dolía el pecho, no solo por el dolor físico, sino por la traición que se había instalado allí. Cada vez que pensaba en sus sonrisas en aquellas fotos de vacaciones, la rabia hervía en mis venas como ácido. Necesito mi teléfono, dije, con voz más firme ahora. Mara parpadeó, sorprendida. ¿Tu teléfono? Sí. Dije, forzando las palabras para que salieran a pesar de la opresión en la garganta. Necesito verlo por mí misma. Ella dudó, tamborileando con los dedos un ritmo nervioso en el borde de la cama. ¿Estás segura? Quizá deberías. Estoy segura. La interrumpí, más bruscamente de lo que pretendía. Ella se estremeció, pero no me importó. Ya estaba harta de esperar permiso. Con un suspiro, metió la mano en el cajón junto a la cama, sacó mi teléfono y me lo puso con cuidado en la mano, como si fuera un regalo frágil.
Lo sostuve como si fuera un arma. La fría pantalla de cristal reflejaba mi rostro, pálido, demacrado, con ojeras. Pero era mi rostro. Era el rostro de alguien que había sobrevivido. Lo desbloqueé con dedos temblorosos. Las notificaciones florecieron en la pantalla como malas hierbas. Mensajes, fotos, actualizaciones de personas que alguna vez se habían llamado familia. Mi corazón se encogió mientras los revisaba. La última foto en bikini de mi hermana. Los selfies de mi madre al atardecer. La cara sonriente de mi hermano en algún bar. Con una bebida en la mano. Todos ellos viviendo sus mejores vidas mientras yo estaba aquí, contando cada respiro como un regalo que podía ser arrebatado en cualquier momento. Un mensaje me llamó la atención, uno sencillo de mi hermana. Espero que te encuentres mejor. Estamos pensando en alargar nuestro viaje. Si necesitas algo, avísanos. Lo leí 3 veces, cada palabra como una bofetada en la cara. Si necesitas algo, avísanos. Como si no los hubiera necesitado cada segundo que había estado aquí. Como si no les hubiera suplicado en mi mente, en mi dolor, que aparecieran y fueran lo que se supone que es una familia. Cerré los ojos, la rabia hirviendo, ardiendo en mis venas. Un grito se formó en mi pecho, pero lo contuve, lo convertí en algo más agudo, algo más útil. No iba a malgastar mi aliento en gritos que nunca oirían. Volví a abrir los ojos, la pantalla brillaba como un faro. Abrí la aplicación de viajes que habían dejado abierta sin cuidado, con su itinerario todavía visible en pequeños recuadros ordenados. Vuelos. Hoteles. Reservas para cenar. Excursiones. Todos los detalles de sus vacaciones de ensueño expuestos como un mapa de su egoísmo. Una sonrisa se dibujó en mis labios, fina y fría. Si pensaban que podían olvidarme tan fácilmente, se equivocaban. No me borrarían. Esta vez no. La voz de Mara rompió mi concentración. Kelsey, ¿estás ahí? Giré la cabeza lentamente y la miré a los ojos con una mirada que parecía helada. Mara, dije, con la voz lo más firme que pude. ¿Sabes lo que se siente al ser abandonada? ¿Al no ser más que un pensamiento de último momento en tu propia familia? Ella negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos, pero no esperé una respuesta. Se siente como ahogarse, continué, con voz baja y dura. Como si cada respiración fuera la última y ni siquiera se dieran cuenta de que ya no estás. Mara abrió los labios, pero no dijo nada. Pude ver el horror en sus ojos, la comprensión de que no se trataba solo de una enfermedad, sino de una traición, del tipo de herida que nunca deja de sangrar. Volví a la pantalla, con los dedos bailando sobre las teclas. Uno a uno, empecé a desmantelar sus vacaciones perfectas. Reservas de vuelos, canceladas. Reservas de hotel, revocadas. Citas en el spa, desaparecidas. Vi cómo desaparecían las confirmaciones, una tras otra, como fichas de dominó. La sonrisa en mis labios se volvió más fría. Que sintieran una pizca del pánico que yo había sentido, la impotencia que me había carcomido el alma. Que supieran lo que era quedarse sin nada. La voz de Mara temblaba. Kelsey, ¿qué estás haciendo? No la miré. Estoy recuperando lo que es mío, dije simplemente. Y en ese momento, no era solo la paciente de la UCI. Era el castigo que nunca vieron venir. Deslicé el dedo por los restos de sus planes de vacaciones, los que yo había desmantelado con tanta precisión deliberada. Los números de confirmación del hotel, las reservas en restaurantes, los tratamientos de spa, todo cancelado, como hilos arrancados de un jersey que se deshace. Los imaginé llegando al hotel, con las maletas en la mano, esperando lujo y encontrando solo puertas cerradas y confusión. Me imaginé la voz estridente de mi hermana exigiendo hablar con el gerente, su tono prepotente quebrándose como el cristal al darse cuenta de que no quedaba nadie para calmarla. Un nuevo mensaje iluminó la pantalla. Era de mi madre, su nombre era una acusación. Cariño, tenemos un problema con el hotel, dicen que nuestra reserva ha sido cancelada. ¿Podrías llamar y arreglarlo? Leí el mensaje 3 veces, cada palabra como un veneno que estaba demasiado cansada para escupir.
¿Podría llamar y arreglarlo? Qué descaro, pedirme a mí, desde mi cama de hospital, que solucionara sus problemas. Me habían dejado aquí luchando por cada respiro y ahora querían que yo los rescatara. Cerré los ojos y dejé que la rabia me inundara. Sentí como si me ardieran las venas, consumiendo hasta la última gota de paciencia que me quedaba. Pensé en todas las veces que había respondido a sus llamadas en mitad de la noche, en todas las veces que había arreglado sus desastres, en todas las veces que había dejado mi vida en suspenso porque me necesitaban. Y pensé en cómo me habían dejado allí, como si fuera un trozo de basura que había que sacar más tarde. Abrí los ojos y empecé a escribir. Ya no soy vuestro salvador. Me habéis dejado aquí para que muera. Arregláosla vosotros. Pulsé enviar y vi cómo el mensaje desaparecía en el éter. La satisfacción fue inmediata, una descarga de poder que no había sentido en años. Casi podía ver su cara, sorprendida e indignada, su sonrisa cuidadosamente pintada resquebrajándose bajo el peso de mi negativa. Casi inmediatamente apareció otro mensaje, este de mi hermana. ¿Qué está pasando? Todo se está desmoronando. Necesitamos que arregles esto. Dejé caer el teléfono y me quedé mirando al techo. La luz fluorescente parpadeaba, proyectando sombras que bailaban como demonios en las paredes. Pensé en cómo sería desaparecer por completo, dejarlos con el desastre que habían creado, dejar que finalmente experimentaran el caos que siempre me habían dejado a mí para que lo limpiara. Pero aún no había terminado. Volví a coger el teléfono, con los dedos temblorosos por el cansancio y la furia. Deslicé el dedo por sus cuentas en las redes sociales, cada publicación un recordatorio de su ausencia. Fotos de playas, de cócteles, de lujo y comodidad. Los pies de foto eran un lenguaje de traición. Bendecido. Tiempo en familia. Viviendo mi mejor vida. Pensé en lo que había escrito en mi diario la primera noche en la UCI. Si sobrevivo, haré que me recuerden. Volví a abrir la aplicación de viajes, y mis ojos se posaron en el tour en yate que habían reservado para el día siguiente. Un crucero de lujo al atardecer con chef privado y champán ilimitado. El coste de ese único tour era más de lo que me había gastado en mí misma en los últimos 5 años. Podía ver a mi madre con su sombrero de ala ancha, a mi hermana con su bañador perfecto, a mi hermano con su sonrisa falsa y su bronceado artificial. Llamé a la empresa de tours. Me respondió un hombre con una voz suave y profesional, alegre y ajeno a todo. Hola, Sunset Dreams Cruises, ¿en qué puedo ayudarle? Respiré hondo y estabilicé mi voz, añadiendo un temblor de pánico que solo era medio fingido. Hola, soy Kelsey Hart, dije. Lo siento mucho, pero tengo que cancelar el crucero de mañana. Ha surgido una emergencia familiar. Oh, no, dijo con simpatía. Lo entendemos. ¿Me puede dar su número de reserva, por favor? Se lo di, recitando los números como si fuera una plegaria. Escuché sus dedos tecleando y su voz tarareando con cortés preocupación. Lamento mucho la emergencia, dijo finalmente. Su reserva ha sido cancelada. El reembolso se procesará en un plazo de 3 a 5 días hábiles. Gracias, dije, con la voz firme ahora, hielo en las venas. Se lo agradezco. Colgué y dejé caer el teléfono sobre la cama. Exhalé lenta y profundamente y, por primera vez desde que me habían dejado allí, sentí una pequeña chispa de paz. Que aparecieran en el muelle con sus gafas de sol de diseño, que se quedaran allí con sus sonrisas perfectas mientras el barco que habían pagado se alejaba sin ellos. Que saborearan la impotencia que me había ahogado durante días. Volví a coger el teléfono, con la pantalla brillante y fría contra mis dedos. Me temblaban las manos por el cansancio, pero las obligué a mantenerse firmes, impulsada por algo más profundo que la fuerza, una determinación que ardía como una marca en mi pecho. Abrí la aplicación de reservas, la que contenía las casillas ordenadas y los planes perfectos que habían hecho. Cena en el restaurante con vistas al mar del complejo turístico. Un torneo de golf. Un día de spa privado. Dejé que la rabia se desplegara en mi interior, lenta y deliberadamente. Casi podía verlos ahora, a mi madre con su copa de vino en alto, el grito de alegría de mi hermana,
la sonrisa de satisfacción de mi hermano mientras miraba su reloj. Pensarían que era la misma persona que habían dejado atrás, la misma que siempre había arreglado las cosas por ellos, que siempre había limpiado los desastres que habían causado. Pero yo ya no era esa persona. Marqué el número de la oficina principal del complejo turístico. Sonó 2 veces antes de que una voz melosa respondiera. Bayview Resort, ¿en qué puedo ayudarle? Contuve las lágrimas, aunque últimamente no me costaba mucho esfuerzo. Hola, dije con voz temblorosa. Soy Kelsey Hart. Llamo por la reserva para cenar de la familia Hart. Ha surgido una emergencia. La voz al otro lado se suavizó de inmediato. Oh, no. ¿Va todo bien? Exhalé un suspiro entrecortado que podría haber sido un sollozo. No. Susurré. Mi madre. Ha tenido un derrame cerebral. Tenemos que cancelarlo todo. Hubo una pausa, seguida de un murmullo de condolencia. Lo siento mucho. Cancelaré todas las reservas inmediatamente. Gracias, dije, con cada palabra impregnada de hielo. Muchas gracias. Colgué, con las manos temblorosas. La pantalla se quedó en negro, reflejando mi rostro, con los ojos hundidos, la piel demasiado tensa y una sonrisa burlona que parecía tallada en mi rostro. Me recosté contra la almohada rígida y dejé que la oscuridad me envolviera. Que entraran en ese restaurante, esperando su mesa, solo para encontrar confusión. Que se quedaran allí de pie, con sus ropas de diseño, los rostros enrojecidos por la vergüenza, la risa muriéndose en sus labios, que saborearan la humillación que tan fácilmente me habían infligido. El teléfono volvió a vibrar, otro mensaje de mi hermana. Oye, ¿puedes llamar al hotel? Dicen que hay un problema con la cita en el spa. Mamá está muy nerviosa. Me quedé mirando el mensaje, con el pulgar suspendido sobre el teclado. La imaginé allí, con el teléfono en la mano, mirando a mi alrededor en busca de mí para que lo arreglara. Imaginaba la opresión en su pecho cuando se daba cuenta de que no iba a ir a salvarla. Escribí despacio, deliberadamente. Me abandonaste cuando más te necesitaba. Supongo que tendrás que arreglártelas sola. Pulsé enviar y sentí cómo la satisfacción florecía en mi pecho, una oscura flor de venganza que olía a libertad. Por primera vez en días, sentí la fuerza en mis huesos. Mi cuerpo aún estaba débil, pero mi mente estaba más lúcida que nunca. Cada latido de mi corazón era como un golpe de tambor que me llevaba hacia algo que no podía nombrar, pero sabía que acabaría con ellos de rodillas. Un ruido en la puerta me hizo tensar. La manija giró lentamente y por un momento, esperé ver a Mara, con su rostro preocupado asomándose para ofrecerme otra dosis de consuelo que no quería. Pero no era Mara. Ben, el enfermero de noche, entró en la habitación, con el rostro medio iluminado por el resplandor del monitor. Tenía el aspecto cansado de alguien que había trabajado demasiados turnos, con el pelo pegado a la frente. Hola Kelsey, dijo con una voz demasiado alegre, demasiado ensayada. Solo estoy haciendo mi ronda. ¿Cómo va el dolor esta noche? Forcé una sonrisa, aunque me sentía frágil. Soportable, mentí. El dolor ya no era nada. El dolor era combustible. Se acercó, comprobó la vía intravenosa y ajustó los monitores. Lo observé como un halcón, catalogando cada movimiento, almacenando cada detalle para más tarde. La confianza era un lujo que ya no podía permitirme. Eres una luchadora, dijo al cabo de un momento, con voz más suave, más humana. La mayoría de la gente no habría sobrevivido a lo que tú has pasado. Lo miré a los ojos y le respondí en un susurro. Eso es porque no saben luchar. Levantó las cejas, pero no dijo nada. Terminó de revisar todo y me hizo un gesto con la cabeza. Descansa un poco, ¿de acuerdo? Claro, respondí con tono indiferente. Lo vi marcharse y la puerta se cerró detrás de él con un clic. Descansar. Esa palabra me parecía ahora una broma. Descansar era para los débiles. Para los confiados. Para los que aún creían en los cuentos de hadas, en las cenas familiares y en las promesas hechas bajo las luces de Navidad.
Yo ya no era uno de ellos. Ahora era otra cosa, algo forjado en la traición, afilado por el dolor y templado por la venganza. Aún no había terminado. Ni mucho menos. Volví a coger el teléfono y empecé a buscar entre los contactos que me sabía de memoria. Había más planes que arruinar, más mentiras que destapar, más ilusiones que destrozar. Mi familia me había elegido a ella en lugar de a mí. Ahora les demostraría lo que realmente les costaba esa decisión. Y mañana, cuando saliera el sol sobre sus vacaciones perfectas convertidas en pesadilla, sabrían, por fin sabrían, lo que se sentía al ser abandonado. Los rayos del sol matutino atravesaban las persianas como cuchillos, cortando las sombras que me habían protegido durante la larga noche. Mi aliento empañaba el tubo de plástico con cada exhalación, prueba de que aún estaba vivo, aunque a veces me preguntaba si eso era una bendición o una maldición. No había dormido. Había permanecido allí tumbado en la oscuridad, con el zumbido de las máquinas presionando contra mis sienes como un latido, reviviendo cada recuerdo de ellos, de mi familia, eligiéndose a sí mismos en lugar de a mí. El turno de Mara había terminado hacía horas, dejándome al cuidado de Ben, quien, a pesar de sus intentos por entablar una conversación trivial, no podía ocultar la incomodidad en sus ojos cuando me miraba. Yo era el recordatorio de lo que la gente prefería olvidar. Que incluso los más fuertes pueden ser abandonados. Que incluso aquellos que lo dieron todo pueden ser abandonados a su suerte. Mis dedos se cerraron alrededor del teléfono, cada movimiento deliberado. La luz de la batería parpadeaba en señal de advertencia, pero no me importaba. Aún no había terminado. Las cosas que había deshecho eran solo el principio. Reservas canceladas, cenas arruinadas, días de spa que se habían esfumado. Quería más. Quería que sintieran lo que yo había sentido cada hora que había pasado en esta cama, indefensa, sola, prescindible. Abrí mi correo electrónico y me quedé mirando el mensaje a medio escribir que había empezado a redactar a primera hora de la mañana, con los pensamientos crudos y afilados como cristales rotos. Era una carta al director del hotel, redactada cuidadosamente con el tono educado que siempre esperaban de mí. Estimado director, le escribo en nombre de la familia Hart en relación con los cargos de nuestra cuenta. Debido a una emergencia médica inesperada, que ha dejado a nuestra hija hospitalizada y luchando por su vida, solicitamos que se cancelen todos los cargos pendientes. Le rogamos que comprenda la difícil situación en la que nos encontramos, tanto emocional como económicamente. Gracias por su comprensión. Atentamente, Patricia Hart. El nombre de mi madre al final era mi puñal. Ella me había enseñado bien. Cómo ponerme la máscara, cómo tergiversar la verdad para conseguir lo que quería, cómo mantener la sonrisa incluso cuando se me rompía el corazón. Pulsé, enviar, e imaginé la cara que pondría cuando recibiera la llamada del hotel preguntando por su hija hospitalizada. Que se lo explicara a ella. Que inventara las mentiras que había tejido con tanta facilidad durante toda mi vida. Cerré la aplicación de correo electrónico y abrí el chat grupal que había estado en silencio desde que comenzaron sus vacaciones. El último mensaje era de mi hermano, enviado la noche antes de su vuelo. Nos vemos al otro lado. ¡Qué emoción! Lo leí 3 veces, las palabras eran como ácido. Todavía podía ver su sonrisa, la forma en que siempre había logrado pasar por la vida sin consecuencias. Él era el encantador, el que nunca se echaba la culpa de nada, el que se salía con la suya riéndose de cualquier error. Lo había cubierto más veces de las que podía contar, y cada vez me decía a mí misma que era porque eso era lo que hacía la familia. ¿Pero qué había hecho él por mí? Nada. Menos que nada. Empecé a escribir, moviendo los pulgares con una precisión fría que no sabía que tenía. Hola a todos. Solo quería decirles que sigo aquí. Gracias por el apoyo. Significa mucho para mí. Pulsé enviar y esperé. Los puntos aparecieron casi al instante, escribiendo, luego desapareciendo, luego escribiendo de nuevo. Como si no pudieran decidir qué decir, como si de repente se dieran cuenta de que tal vez deberían haber preguntado antes. La respuesta de mi hermana llegó primero. Dios mío. Hemos estado muy ocupados con el viaje, pero estamos pensando en ti. ¿Estás bien?
¿Estás bien? La pregunta rezumaba culpa, y casi podía saborear el miedo que había detrás. Esperé un momento y luego respondí. Estoy bien. Los médicos creen que me voy a recuperar por completo. Pero he tenido mucho tiempo para pensar mientras he estado aquí. Los puntos volvieron a bailar, una confesión silenciosa de su inquietud. ¿Qué quieres decir? Llegó desde el número de mi madre. Hice una pausa, dejando que el momento se alargara, saboreando el peso de su pánico. Quiero decir que me he dado cuenta de muchas cosas sobre lo que significa la familia y lo que no. Dejé el teléfono, la pantalla se oscureció mientras me recostaba contra las almohadas. Mi pecho subía y bajaba, cada respiración un poco más fácil que la anterior. La ira no se había desvanecido, sino que se había solidificado en algo inflexible. Ben entró, con una expresión cuidadosamente neutra, aunque podía ver las preguntas en sus ojos. «Estás despierto», dijo, con la voz tranquila y entrenada de un enfermero que ha visto a demasiados pacientes quebrarse de demasiadas maneras. «Sí», dije, con voz más firme. «Estoy despierta». Me tomó las constantes vitales y tomó notas en su blog, evitando mi mirada. «Estás mejorando más rápido de lo que esperábamos», murmuró, casi como si no pudiera creerlo. Lo observé trabajar, sintiendo que las paredes de la habitación se encogían a mi alrededor. Las máquinas pitando. El olor a antiséptico. La fina manta que apenas me protegía del frío. Había luchado por volver del abismo, había salido a rastras de la oscuridad en la que me habían dejado. Y ahora que estaba allí, ya no iba a esperar a que se acordaran de mí. «Ben», dije en voz baja, pero clara. Él levantó la vista, sorprendido. «¿Sí? ¿Crees que la gente cambia?» Hizo una pausa, con los ojos titilando de incertidumbre. «A veces», dijo con cautela. «Pero no siempre». Asentí lentamente. Eso es lo que pensaba. Se quedó allí un momento más, con el silencio tendiéndose como un hilo entre nosotros. Luego se marchó, cerrando la puerta tras de sí. Volví a coger el teléfono, con los dedos firmes. Empecé a desplazarme por los contactos que una vez había considerado mi familia. Las personas que me habían enseñado que el amor era condicional, que la lealtad era una moneda que se gastaba. Miré cada nombre, cada número, cada foto de perfil sonriente, y no sentí nada más que determinación. Ellos habían elegido. Ahora era mi turno. Y esta vez, no habría nadie para limpiar el desastre. La enfermera de noche cambió de turno con el equipo de mañana, y el olor a café quemado y colonia demasiado fuerte se mezcló con el olor antiséptico del aire del hospital. Apenas había dormido, la adrenalina de mis pequeñas victorias me daba más energía que cualquier medicina. Mi mente era un torbellino de recuerdos y planes, imágenes de cada vez que habían sonreído mientras yo sangraba por dentro, cada vez que habían usado mi nombre como si fuera algo sin importancia, cada vez que me habían hecho creer que era parte de su familia solo cuando les convenía. El teléfono brillaba como un salvavidas en mi mano. Todas las aplicaciones, todos los inicios de sesión, todas las contraseñas que me habían confiado, las tenía todas. Los restos de sus vidas perfectas estaban apilados ordenadamente en mi bandeja de entrada, recordatorios de reservas para cenar, confirmaciones de excursiones, extractos de tarjetas de crédito que me decían exactamente dónde habían gastado el dinero que una vez afirmaron que no tenían. Yo había sido su contable, su gestor de crisis, su mano de obra gratuita, siempre la que conocía los detalles. Ahora ese conocimiento era como una navaja que había estado afilando en la oscuridad. Empecé por la cuenta de mi madre. Siempre había estado muy orgullosa de sus pequeños secretos, de las cuentas bancarias que ocultaba a mi padre, de las donaciones que decía que eran para obras benéficas, pero que siempre parecían beneficiar a sus proyectos favoritos. Encontré el hilo de correos electrónicos entre ella y el conserje del resort, en los que se deshacía en elogios sobre las comodidades especiales que había exigido, un mayordomo personal, una habitación con vistas al mar, una cena preparada por un chef privado. La desfachatez me oprimía el pecho con una mezcla de rabia y lástima. Siempre había necesitado que el mundo girara a su alrededor, sin importarle quién tuviera que hacerlo. Redacté una respuesta utilizando su cuenta,
Una cancelación perfectamente educada que destilaba la cantidad justa de pesar. Circunstancias ajenas a nuestro control. Nuestras más sinceras disculpas. Quizás en otra ocasión. Imaginé la sonrisa del conserje desvaneciéndose al leer el correo electrónico, imaginé las llamadas al personal, el ajetreo para llenar la habitación que ella había reservado como si fuera el trono de una reina. Que llegara al caos y la confusión, el mismo caos en el que me había dejado a mí. El teléfono vibró en mi mano, otro mensaje de mi hermana, la que había publicado sus perfectas selfies en la playa mientras yo luchaba por respirar. Kels, por favor, contesta. Necesitamos tu ayuda con el lío del hotel. Mamá está histérica. Sé que estás enfadada, pero somos familia. Por favor. Familia. La palabra me hizo reír, un sonido crudo y feo que llenó la habitación y rebotó en las paredes como una acusación. Familia era como se llamaba a las personas a las que se podía utilizar. Familia era el gancho que siempre habían utilizado para arrastrarme de vuelta cuando necesitaban algo. Pero yo había aprendido la verdad en el frío zumbido de la UCI. La familia era el cuchillo que no veías venir. Escribí lentamente, cada letra era un clavo en el ataúd de mi paciencia. Ya estoy harta de arreglar vuestros desastres, arregláosla vosotros. Pulsé, enviar, y desactivé las notificaciones. El silencio que siguió fue glorioso. Los imaginé mirando sus teléfonos, con los ojos muy abiertos, el pánico extendiéndose como la pólvora por sus vidas cuidadosamente planificadas. Que saborearan el miedo que yo había tragado durante demasiado tiempo. La puerta se abrió con un chirrido y Mara entró, con los ojos cansados y los hombros caídos por el peso de demasiados pacientes que necesitaban demasiado. Se detuvo al verme y su mirada se suavizó de una forma que me puso en guardia. Kelsey, dijo, con una voz tan cuidadosa como el bisturí de un cirujano. Has estado despierta toda la noche. No me molesté en esconder el teléfono. Tenía cosas que hacer. Respondí con voz plana. Se acercó, con la carpeta en las manos como si fuera un escudo. Estás progresando, dijo. Tus signos vitales son fuertes y el médico cree que pronto estarás lista para pasar a una unidad de cuidados intermedios. Las palabras me salpicaron como agua sobre una piedra. Progreso. Listo. Llevaba años listo para valerme por mí mismo, listo para luchar por un lugar en un mundo que siempre parecía tener sitio para todos menos para mí. Ahora no necesitaba que nadie me dijera que era fuerte. Lo sabía. Mara dudó, mirando rápidamente el teléfono que tenía en la mano. Has estado muy ocupada, dijo, con un tono ligero pero con un matiz más oscuro. La miré fijamente, sin pestañear. Me dejaron aquí, dije con voz baja y fría. Se fueron al paraíso mientras yo luchaba por sobrevivir. Abrió la boca como para discutir, pero las palabras murieron en sus labios. Asintió lentamente. Lo sé. Susurró. Lo sé. Por un momento, la habitación se llenó de cosas no dichas, su arrepentimiento, mi rabia, la silenciosa comprensión de que algunas heridas nunca se cierran. Cuando se marchó, volví al teléfono. La siguiente era la cuenta de mi hermano, el niño mimado que siempre había encontrado la manera de salir airoso de los apuros. Sus fotos de las vacaciones eran un resumen de privilegios, copas, campos de golf y cenas con gente cuyos nombres yo no conocía. Sus comentarios rezumaban la arrogancia de alguien que nunca había tenido que pedir perdón. Abrí la aplicación de su tarjeta de crédito. Él había confiado en mí una vez para que le ayudara a controlar sus gastos cuando se había endeudado demasiado, otro desastre que yo había solucionado. Las contraseñas seguían guardadas. Deslicé el dedo por los gastos recientes y vi la cena que había reservado en el restaurante más caro de la ciudad, un lugar que exigía un depósito que él apenas podía permitirse. Llamé al restaurante con voz suave y fría. Soy Alex Hart, dije, utilizando su nombre como si fuera un arma. Llamo para cancelar nuestra reserva para cenar esta noche. Ha surgido un imprevisto y no podremos acudir. La mujer al otro lado del teléfono parecía decepcionada, pero educada. Lo siento mucho, señor Hart. ¿Desea volver a reservar?
Por ahora no, respondí con palabras duras como el hierro. Gracias por su comprensión. Colgué con una sonrisa en los labios. Que se presentara, vestido para impresionar, y se encontrara sin mesa, sin bienvenida, sin la ilusión de estatus cuidadosamente preparada. Que aprendiera que el mundo no le debía nada, y yo tampoco. A medida que el sol se elevaba, sentí que la oscuridad dentro de mí se convertía en algo sólido, algo real. Me habían abandonado. Me habían dejado morir. Y ahora descubrirían que la chica que habían dejado atrás no era la chica a la que habían vuelto. Porque yo había aprendido que, a veces, la única forma de sobrevivir era convertirse en la tormenta que nunca vieron venir. Y yo estaba preparada. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Mara entró con el rostro crispado por la preocupación. Llevaba una bandeja con un tazón de avena que parecía más un castigo que un alimento. «Tienes que comer algo», dijo, dejándolo sobre la mesa a mi lado. «No tengo hambre», respondí con voz apagada. Se sentó, con las manos cruzadas en el regazo y las arrugas de preocupación alrededor de la boca cada vez más profundas. «Han llamado», dijo con cautela. «Tu familia. Están intentando localizarte». «Que lo intenten», dije con voz firme. Sus ojos se posaron en el teléfono que tenía en la mano y supe que quería preguntar, indagar en la oscuridad que veía gestarse bajo la superficie. Pero no lo hizo. Solo asintió y se levantó. «Eres más fuerte de lo que crees», susurró, casi como si se lo dijera a sí misma. Esperé a que se cerrara la puerta detrás de ella antes de volver al teléfono. Abrí el chat familiar, una colección de nombres y recuerdos que antes me hacían sentir como en casa, pero que ahora parecían una lista de sospechosos. Sus caras en las fotos de perfil me sonreían con una calidez que ahora me parecía falsa, una fachada que podía ver a través de ella. Escribí despacio, con deliberación. Espero que estén disfrutando de sus vacaciones. Es increíble lo que se puede hacer cuando no hay que preocuparse por nadie más. Pulsé enviar e imaginé el pánico que se extendería entre ellos como una piedra lanzada al agua tranquila. Que sintieran ese pánico, que les retorciera las entrañas como me había retorcido a mí cada vez que me preguntaba si me despertaría sola. Las respuestas llegaron más rápido de lo que esperaba. «Kelsey, por favor. Hablemos de esto». Pasé el mensaje de mi hermana, con el pulgar tembloroso pero lo suficientemente firme como para seguir moviéndose. Mi hermano intervino, con las mismas palabras encantadoras que le habían sacado de todos los apuros. «Hermana, vamos. Esto se está yendo de las manos. Déjanos explicarte». ¿Explicarlo? La palabra me parecía una broma ahora. Llevaban tanto tiempo explicándolo todo, cada cumpleaños perdido, cada cena cancelada, cada promesa rota, hasta que las explicaciones eran lo único que quedaba. Volví a escribir, con las manos firmes y la respiración tranquila. «Tú tomaste tu decisión cuando me dejaste aquí. Disfruta de las consecuencias». Enviado. Dejé el teléfono y me recosté contra las almohadas, con la adrenalina corriendo por mis venas. Pensé en las reservas para cenar que había cancelado, los días de spa que había deshecho, el paseo en barco que nunca se haría realidad. Los imaginé allí, con la cara roja y humillados, sus vacaciones perfectas disolviéndose en el caos. Imaginaba las llamadas al servicio de atención al cliente, las explicaciones frenéticas, la desesperación por mantener la imagen que habían creado para sí mismos. Quería que sintieran lo que yo había sentido, impotentes, descartados, olvidados. Entró una enfermera y revisó la vía intravenosa, con manos suaves pero mirada cautelosa. Sabía que podía percibir el cambio en mí, mi actitud, menos víctima y más verdugo. No hizo preguntas. Yo no di respuestas. Cuando se marchó, volví a abrir el teléfono y me puse a mirar las fotos que habían publicado, sonriendo en la playa, brindando al atardecer, con los rostros radiantes por la satisfacción de una vida sin remordimientos. Guardé todas las fotos en una carpeta llamada Pruebas. Un recordatorio de quiénes eran en realidad cuando se les caía la máscara. Pensé en lo que pasaría cuando volvieran a casa, cuando finalmente se dieran cuenta de que habían quemado el único puente que alguna vez los había importado de verdad. Volverían arrastrándose,
con disculpas en los labios y promesas que nunca cumplirían? ¿O me darían la espalda y me llamarían el villano de la historia que habían escrito para justificar su egoísmo? No lo sabía. No me importaba. Lo único que importaba era que ya no era yo quien esperaba. Ahora era yo quien escribía el final. El sol de la tarde se encontraba bajo, proyectando sobre las paredes estériles un amarillo enfermizo que hacía que todo pareciera ictérico y decadente. El zumbido de las máquinas se había convertido en mi himno de guerra, cada pitido y silbido era otra nota en la sinfonía de mi supervivencia. Me dolía todo el cuerpo, cada articulación y cada músculo me recordaban las batallas que había librado solo para estar allí. Pero mi mente estaba más lúcida que nunca, agudizada por la traición y la rabia silenciosa que bullía bajo mi piel. Volví a desplazarme por los mensajes, cada uno de ellos un testimonio de su desesperación. El último de mi hermana apareció en la parte superior, con una vista previa que era como una puñalada. Por favor, Kelsey, aquí todo se está desmoronando, mamá está perdiendo la cabeza, llámame. Dejé el mensaje sin leer, igual que ellos me habían dejado allí sentada sola. Casi podía verla, con el pelo perfectamente peinado, las lágrimas corriéndole por las mejillas y el rímel corrido, alzando la voz en ese tono que siempre había significado problemas. La niña dorada, la princesa, a la que todos habían protegido mientras yo limpiaba sus desastres. Esta vez no. El teléfono sonó, vibrando como un insecto moribundo sobre la fina manta del hospital. El nombre de mi hermano iluminó la pantalla, un nombre que solía significar consuelo, pero que ahora sabía a ceniza en mi boca. Dejé que sonara hasta que se calló, y la habitación se llenó de su ausencia, del vacío que había dejado. Todos ellos habían tomado sus decisiones. Cada cumpleaños cancelado, cada visita perdida, cada vez que habían decidido que su diversión valía más que mi dolor. Había guardado todos los recibos, cada uno de ellos, almacenados como un libro de contabilidad en el fondo de mi mente. Ahora era el momento de cobrarlos. Abrí la carpeta que había etiquetado como pruebas, las fotos que habían publicado de sus vacaciones perfectas, sonrisas bronceadas, piernas bronceadas estiradas en tumbonas, bebidas tintineando en manos que nunca habían sostenido las mías cuando más las necesitaba. Cada una era un trofeo de su indiferencia. El teléfono volvió a vibrar, esta vez era una notificación de la aplicación del resort. Una actualización automática. Mi cancelación se había procesado. Su cena privada, la que habían planeado para esa noche con el chef de lujo y el maridaje de vinos, se había esfumado. Casi podía oír la confusión en sus voces, las excusas balbuceantes al gerente, que los miraría como los farsantes que eran. Abrí la página de redes sociales de mi madre. Había publicado otra foto, con el rostro rígido y una sonrisa que no llegaba a los ojos, y el pie de foto era una mentira brillante y frágil. A veces la vida nos lanza una bola curva, pero la familia siempre se mantiene unida. La hipocresía de esas palabras me hizo temblar las manos de rabia. Familia. Una palabra que ella había utilizado como un arma, un escudo tras el que se había escondido cada vez que me abandonaba. Escribí un comentario con los dedos firmes como el acero. No siempre. Pulsé enviar e imaginé cómo lo vería, su rostro palideciendo, el temblor en su voz mientras intentaba explicárselo a sus amigos, a los desconocidos que daban me gusta a sus publicaciones, que no conocían la verdad que se escondía tras los filtros y los hashtags. Que lo vieran. Que vieran las grietas. El teléfono volvió a sonar y esta vez contesté. Necesitaba oírlo. Necesitaba saborear su pánico. Kelsey. La voz de mi hermana estalló en mi oído, aguda y frenética. ¿Qué demonios está pasando? El hotel dice que nuestra cena está cancelada, el tour en barco está cancelado, mamá está teniendo una crisis nerviosa. Dejé que el silencio se alargara, saboreando el crujido de la estática, el sonido de su desesperación. Quizás deberías haberlo pensado antes, dije finalmente, con voz tranquila y cortante. Antes de dejarme aquí. Kelsey, vamos, suplicó, con la voz quebrada. No sabíamos que era tan grave. Pensábamos que estarías bien. Pensábamos. Pensasteis, la interrumpí, alzando la voz, fría y cortante.
Pensasteis en vosotros mismos. Pensasteis en vuestras vacaciones. Pensasteis en todo menos en mí. Un sollozo se abrió paso por la línea. Somos familia, Kelsey. Por favor. Solo. Familia. Escupí la palabra como si fuera veneno. Me dejasteis morir y ahora queréis que lo arregle todo por vosotros. Number resolvedlo vosotros. Kelsey, por favor, susurró ella, con la voz quebrada como el cristal. Colgué. La habitación a mi alrededor parecía diferente ahora, como una jaula que por fin había aprendido a romper. Los cables y los tubos ya no me parecían cadenas, sino recuerdos de lo que había sobrevivido. No era la misma persona que habían dejado atrás. Me había convertido en algo que ya no podían controlar. Ben entró con una carpeta, con pasos vacilantes y la mirada fija en mi rostro. Hola, dijo en voz baja. Hoy tienes mejor aspecto. Sí, dije con voz firme. Se detuvo, intuyendo que algo había cambiado. Tu familia. Ya lo resolverán, le interrumpí. Siempre lo hacen cuando se trata de ellos mismos. No respondió, pero tampoco discutió. Solo asintió y me dejó sola de nuevo, cerrando la puerta con un clic que sonó como el cierre de una tumba. Cogí el teléfono y abrí el chat grupal una vez más. Sus mensajes se alineaban como una confesión. Por favor, Kelsey. Lo sentimos. No lo sabíamos. Por favor, responde. Te queremos. Somos tu familia. Me quedé mirando esas palabras, sin sentir nada más que el dolor vacío de una herida demasiado antigua para sangrar. Escribí lentamente, deliberadamente, cada letra como un clavo en el ataúd de la persona que había sido. Disfruta del resto de tus vacaciones. Lo necesitarás. Enviar. Dejé caer el teléfono y me quedé mirando al techo, con las luces fluorescentes brillando como una acusación. Pero no me sentía acusada. Me sentía viva. Me sentía libre. Porque por primera vez, no era yo la que se había quedado atrás. Eran ellos. La noche se cernió sobre el hospital como un sudario, y las sombras se hicieron más profundas en las esquinas de mi habitación, hasta que los bordes de las paredes parecieron difuminarse y desplazarse. Las máquinas zumbaban con su canción interminable, el silbido del oxígeno y el pitido constante del monitor eran la siniestra banda sonora de mis pensamientos. Ahora cada respiración me costaba un esfuerzo, era una victoria en una guerra que no había elegido, pero que estaba decidida a ganar. El gotero tiraba de mi brazo, recordándome que seguía atada a este lugar, pero ya no me sentía como una prisionera. Me sentía como la guardiana. Cada pitido del monitor sonaba como un aplauso. El turno de Mara había comenzado de nuevo. Entró en la habitación con la tranquila cautela de alguien que había aprendido a respetar la tormenta que se escondía detrás de mis ojos. Llevaba un pequeño vaso de plástico lleno de pastillas y una botella de agua. Sus ojos se posaron en el teléfono y luego volvieron a mí, con una pregunta que no se atrevía a formular. Toma, dijo con suavidad, ofreciéndome el vaso. Para el dolor. Te ayudará a dormir. Cogí el vaso, pero no me tragué las pastillas. Había aprendido que el dolor era ahora un aliado, un recordatorio de todo lo que había sobrevivido. Gracias, dije con voz firme. Pero no estoy listo para dormir. Ella dudó, con la mirada fija en mí como si me tocara. Kelsey, dijo en voz baja. Sé que ha pasado algo. Lo veo en tu cara. Lo veo en tu forma de... Su voz se quebró. No eres la misma persona que entró aquí. Lo sé, dije, mirándola a los ojos con fría calma. De eso se trata. No hizo más preguntas. Simplemente dejó las pastillas en la bandeja y salió, dejándome sola con la oscuridad, que me parecía más una amiga que una enemiga. El teléfono volvió a vibrar, un solo mensaje que iluminó la pantalla como una maldición. Esta vez era mi hermano. Hemos vuelto. Tenemos que hablar. Me quedé mirando el mensaje, dejando que las palabras calaran en mí. Volver. La palabra sabía a traición. Se habían ido a su paraíso,
Me habían dejado aquí pudriéndome y ahora querían volver a mi vida como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Yo había cambiado. No respondí. Dejé que el silencio creciera entre nosotros, un abismo que tendrían que cruzar por su cuenta. Apagué las notificaciones y la pantalla se oscureció de nuevo, un pequeño acto de rebeldía que me hizo sentir como si hubiera ganado. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Me senté más erguida, la rigidez de mis músculos me recordaba los días que había pasado luchando por cada respiro. La puerta se abrió con un chirrido y allí estaban. Primero mi madre, con el rostro demacrado y pálido, los ojos rodeados por el tipo de ojeras que no eran por preocuparse por mí, sino por el caos que había desatado en sus vidas perfectas. Mi hermana estaba detrás de ella, con los ojos enrojecidos y la boca apretada en una línea de preocupación forzada. Mi hermano era el último, con el rostro cuidadosamente inexpresivo, la misma máscara que siempre llevaba cuando estaba a punto de mentir. «Kelsey», susurró mi madre, con voz temblorosa. «Dios mío, mírate». La miré a los ojos, fríos e impasibles. «Lo sé, he sobrevivido». Se acercó, con su perfume penetrante y empalagoso. «Lo sentimos mucho», comenzó, con palabras ensayadas, demasiado suaves. No nos dimos cuenta de lo grave que era. Pensabais, la interrumpí con voz baja y aguda. Eso es lo único que hacéis. Pensar en vosotros mismos. Abrió la boca y la cerró como un pez que jadea en busca de aire. Mi hermana dio un paso adelante, con las manos juntas como en señal de oración. «Kelsey, por favor», suplicó. «Tenemos que hablar de esto. Tenemos que arreglarlo». Incliné la cabeza, estudiándola como si fuera una desconocida. «¿Arreglar esto?», repetí, con voz cortante. «Me dejasteis morir. Os fuisteis de vacaciones. ¿Y ahora queréis que lo arregle yo?». Mi hermano finalmente habló, con la misma voz suave y arrastrada que siempre había utilizado para salir de los apuros. «Cometimos un error, ¿vale? Pensamos que estarías bien. No lo sabíamos». «No os importaba», espeté, con palabras que sonaban como ácido. «No queríais que os molestara. No queríais arruinaros la diversión». El silencio que siguió era palpable, llenando la habitación con su peso. Los ojos de mi madre brillaban, lágrimas que siempre había sabido evocar cuando las necesitaba. «Kelsey», susurró, con la voz quebrada. «Somos familia». «Familia», repetí, saboreando la palabra. ¿Así llamas a las personas que te abandonan cuando estás más débil? ¿A las personas que solo aparecen cuando sus vidas se desmoronan porque necesitan que tú las arregles? Los hombros de mi hermana temblaban. «Ahora estamos aquí», gritó. «Hemos vuelto». ¿Eso no cuenta para nada?». Me reí, un sonido que no encajaba en ese lugar, pero que me pareció adecuado. «No», dije. «No cuenta. Habéis vuelto porque vuestras vidas son un desastre. Porque vuestras vacaciones se han ido al traste. Porque me necesitáis otra vez. Pero yo ya no soy vuestro equipo de limpieza». Me miraron fijamente, con el rostro pálido y afligido, el peso de mis palabras cayendo como una piedra en el estómago. Dejé que el silencio se prolongara, dejé que sintieran la fría verdad que había llevado sola durante tanto tiempo. «Kelsey», susurró mi madre, buscando mi mano. «Por favor. Déjanos arreglarlo». Aparté la mano. «No podéis», dije con voz firme. «Vosotros tomasteis una decisión. Y ahora tenéis que vivir con ella». La habitación estaba en silencio, salvo por el pitido constante del monitor, un frío recordatorio de que yo seguía allí, de que había sobrevivido a todo lo que me habían dejado afrontar sola. «Fuera», dije finalmente, con la voz temblorosa pero firme. «Ya no os necesito». Se quedaron allí, paralizados, como si nunca me hubieran visto antes. Y quizá era así. Quizá solo habían visto la versión de mí que les convenía. Pero esa chica ya no existía. La puerta se cerró detrás de ellos y me recosté contra las almohadas, sintiendo cómo se aliviaba el peso que tenía en el pecho. Estaba sola de nuevo, pero esta vez sentía libertad.
Que ellos descubrieran lo que significaba la familia. Que sintieran lo que era estar sola. Porque yo ya lo sabía. La habitación se sintió más fría después de que se fueron, y mi respiración se agitaba en mi pecho, constante pero irregular, recordándome que la vida no desaparecía solo porque tú lo quisieras. Persistía. Exigía. Y te obligaba a mirar los escombros que dejabas atrás. Volví la cabeza hacia la ventana, donde la luz del atardecer pintaba el cielo de morados y rojos. Parecía que el mundo estuviera en llamas, pero el fuego estaba lejos, inalcanzable, y solo dejaba atrás el humo que nos ahogaba. Pensé en los años que había pasado haciendo de hija buena, la solucionadora, la que hacía las llamadas, escribía las notas de disculpa y mantenía unida a la familia con manos temblorosas. Todos esos años dedicados a tapar las grietas que ellos habían hecho, solo para que me abandonaran cuando el peso de mi propia vida amenazaba con quebrarme. Cogí mi teléfono, cuya pantalla reflejaba mi rostro cansado. Volví a desplazarme por las fotos, las que había guardado en esa carpeta llamada pruebas. Cada sonrisa, cada copa, cada puesta de sol de esas vacaciones perfectas que habían elegido en lugar de mí. Todo estaba allí, una galería de traiciones que no se podían explicar. Dejé que las imágenes me inundaran como agua fría. Cada una era un recordatorio de que las personas a las que había llamado familia siempre habían estado a un paso de abandonarme. Abrí el chat grupal por última vez. Sus mensajes seguían allí, sin leer, sin respuesta. Pasé el dedo por encima de la opción, salir del grupo, con el dedo temblando. Un solo toque y desaparecería de ese hilo digital de medias verdades y promesas vacías. Un solo toque y finalmente cortaría el último lazo que me mantenía atada a ellos. Respiré hondo, sintiendo el dolor en el pecho como una herida que por fin había dejado de sangrar. Entonces pulsé el botón. Me recosté contra la almohada, el sonido de las máquinas llenaba el silencio con su ritmo constante. Ahora estaba sola, pero no sentía soledad. Sentía la verdad. Sentía la libertad. Cerré los ojos y dejé que la oscuridad me envolviera, un último regalo en un mundo que me había arrebatado tanto. Esta vez estaba preparada. Esta vez no tenía miedo. Los días siguientes transcurrieron lentamente, cada uno desvelando una capa de quién había sido y quién era ahora. La habitación del hospital se convirtió en una especie de santuario, no porque fuera cálida o acogedora, sino porque era mía. Ya nadie llamaba a mi puerta. Nadie me pedía ayuda para reservar mesa para cenar ni me rogaba que hiciera entrar en razón a mi madre o que limpiara los desastrosos desastres de mi hermana. El silencio era un regalo, frío y reconfortante, que me envolvía como una armadura. Mara llegó a su turno, con la mirada más suave que antes y las manos delicadas mientras revisaba mi vía intravenosa. Ya no me preguntaba por mi familia, había visto cómo me habían dejado allí, como un juguete roto. Ahora, cuando me miraba, veía algo parecido al respeto en sus ojos. Ella lo entendía. No lo decía, pero lo notaba en la forma en que se movía por la habitación, con cuidado de no perturbar la frágil paz que me había labrado. Me senté en la cama, con la luz de la tarde bañándome con rayos dorados. Mi teléfono descansaba sobre la mesa, con la pantalla apagada, por fin en silencio. No lo había encendido desde que salí del chat grupal. No era necesario. Sabía lo que me esperaba allí. Súplicas de perdón, exigencias de explicaciones, excusas envueltas en disculpas. Había leído suficientes mensajes como para saber que nunca lo entenderían. Siempre me verían como la que arreglaba las cosas, la que lo hacía todo bien. Pero eso se había acabado. Esa noche, la enfermera me trajo los papeles del alta. Los firmé con mano firme, el bolígrafo rayando el papel como una promesa. Cuando se marchó, metí mis pocas cosas en la pequeña bolsa de viaje que había traído, un libro que no había abierto, un jersey que nunca me había puesto. Mi mano se detuvo sobre el teléfono, pero lo dejé sobre la mesa. Me parecía una reliquia de una vida que ya había enterrado. Fuera de las puertas del hospital, el mundo olía diferente, más fresco, más intenso, vivo de una forma que no había sentido en años. El sol se estaba poniendo, el horizonte era una línea amoratada entre el día y la noche.
Respiré hondo y dejé que el aire llenara mis pulmones. Cada respiración era una recuperación de algo que creía haber perdido para siempre. A mí misma. Me alejé del hospital, con pasos lentos pero seguros. No sabía a dónde iba y, por primera vez, eso no me asustaba. Era libre. Libre del peso de sus expectativas, libre de la culpa que me había encadenado durante tanto tiempo. Libre para construir una vida que fuera mía, forjada en el fuego en el que me habían dejado arder y templada en el silencio que siguió. Cada paso que daba era como una victoria. Cada respiración era como un acto de rebeldía. Ya no era la chica que habían dejado atrás. Era alguien nuevo. Y, por primera vez, por fin estaba en casa. Dicen que el perdón es la clave de la libertad, que dejar ir el rencor es la única forma de sanar. Pero a veces el rencor es lo único que te mantiene con vida. A veces es lo único que te recuerda que vales más que las migajas que te dejaron. Solía creer que la familia lo era todo, que la sangre era más espesa que el agua, que pasara lo que pasara, siempre volverían a por mí. Pero tumbada en esa cama de hospital, mirando al techo mientras las máquinas contaban los segundos de mi vida, me di cuenta de que la familia también puede ser el cuchillo que te clavan por la espalda. Que a veces las personas a las que más quieres son las que te abandonan sin pensarlo dos veces. A veces pienso en ellos, en la sonrisa frágil de mi madre, en las interminables selfies de mi hermana, en las mentiras fáciles de mi hermano, y me pregunto si alguna vez entenderán lo que me hicieron. Quizás sí. Quizás se sentarán en sus casas perfectas, con sus vidas perfectas desmoronándose, y se darán cuenta de que el pegamento que creían tener nunca existió. Pero ya no es mi trabajo enseñarles. No es mi trabajo hacerles entender. He pasado demasiados años siendo el puente entre su caos y su comodidad, la que hacía que todo estuviera bien. Pero ahora ya no soy esa persona. No soy su salvadora. No soy su repensamiento. Soy la superviviente. Soy la tormenta. Soy el silencio que viene después de que los gritos cesan. Así que, si estás leyendo esto y te han dejado atrás, si has sido el que se olvidaron en el hospital, el que ignoraron cuando brillaba el sol y solo recordaron cuando llegó la lluvia, ten claro esto: eres más fuerte de lo que ellos jamás serán. Tú eres el que aguantó. Y a veces, eso es suficiente. Porque a veces la mejor venganza no es el caos que creas en su mundo, sino la paz que encuentras en el tuyo. Y mientras me alejaba de ese hospital, sentí una calma que nunca antes había conocido. Esta es mi historia, mi final, mi comienzo. Y en ese silencio, encontré algo que había estado buscando. A mí misma. Gracias por vernos. Su historia es una historia de supervivencia, ¿verdad? Y finalmente, de elegir ser ella misma. Para escuchar más historias como esta, haz clic a la izquierda y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. No estás solo en lo que has vivido.